Bueno, tenemos por teléfono a Alejandro Ocampo. Parece que ha tenido dificultades para comunicarse con cámara, pero bueno, bienvenido, representante, nuevamente a Periodismo Libre en Vivo. Sobre Elena, muchas por las invitaciones a este espacio tan importante que han podido ustedes posicionar en los colombianos, en las redes, para contar lo que pasa en Colombia. De verdad, muy gracias por ese esfuerzo, por esa tarea tan importante y por invitarme aquí a sus cámaras, a sus oyentes. Lástima, no me puedo conectar por enlace, pero por acá lo haremos de la mejor manera. Bueno, ya están llegando a nuestro canal nuestros seguidores, para dar a conocer también sus opiniones. Más adelante las estaremos poniendo aquí en los subtítulos, pero lo primero que queríamos preguntarles es en relación con la reforma política que se piensa presentar. Ya se conocen algunos elementos, una reforma supremamente necesaria, porque como estamos viendo, el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en un espacio de entrampamiento, de generación de golpe desde los organismos del Estado contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por favor, indíquenos algunos elementos de esta reforma política, representante. Nosotros, digamos, el gobierno ha presentado un texto, habla de mantener personalidad jurídica, de eliminar el umbral. Nosotros queremos, digamos, esperar a que llegue a la comisión primera. Vamos a hacer una reunión la próxima semana para discutir varios elementos. Uno, el transfugismo político. Dos, vamos a insistir en una proposición de lista cerrada. Tres, vamos a insistir desde los parlamentarios en una propuesta de financiación 100% pública. E insistiré en una propuesta que radiqué en la pasada reforma política, que tenía que ver con la posibilidad de que las personas que donen, las empresas que donen dineros a las campañas políticas no sean descontados del impuesto de renta, es decir, no sean descontados de impuestos que le correspondan a los colombianos, sino que sean descontados de sus ganancias como tal. Es decir, que no haya posibilidad de que manden al Congreso congresistas financiados con los impuestos de los colombianos para que hayan mandado empresarios. El gobierno, por medio del ministro Cristo, ha presentado una posibilidad de pluralidad de partidos. Y vamos a empezar una discusión, una mesa con ellos para poder que esos elementos que hemos dicho estén allí contemplados. Muy bien, esperamos entonces que haya la posibilidad de que en las cámaras pues pase esta reforma, porque como hemos visto, pues la bancada del Pacto Histórico y de los aliados del progresismo se ha visto enfrentada a una campaña de filibusterismo parlamentario para sabotear las reformas. Entra segundo debate la reforma laboral, representante Alejandro Ocampo. Esta reforma es de suma importancia porque recupera, como hemos dicho, derechos que fueron conculcados en el gobierno de Álvaro Uribe. Entre ellos, pues, el pago de las horas extras nocturnas, la restricción hasta las 7 de la noche del día, porque en el gobierno Uribe lo prolongaban el día hasta las 10 de la noche para no pagar esas horas extras nocturnas entre las 6 y las 10, el pago de los dominicales, la estabilidad laboral. Coméntenos también cuál es la perspectiva de esta reforma ahora en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Será objeto del sabotaje de los partidos de la extrema derecha? Por lo menos se conoció esta semana que ya se aprobó la ponencia positiva de la reforma. Pero te digo, es fruto, digamos, el sabotaje. Los partidos políticos ya empezaron a sabotear la reforma. Van a hacer lo mismo el Centro Democrático está haciendo todo lo posible para que no se pueda discutir, que salen del quórum, piden votación nominal cada vez que se puede, y hemos tenido ya discusiones con ellos. Discusiones porque se marcan lo siguiente: ellos dicen que vamos a empobrecer los empresarios y vamos a matar las empresas con esta reforma. Yo les decía, cuando estaba Uribe, los vigilantes de empresas desde las 6 de la tarde tenían un recargo nocturno del 35%. Llegó Uribe y se lo puso a las 10 de la noche.
desde que apareció 4 horas. En Colombia empezó a anochecer a las 10 de la noche cuando empieza a anochecer a las 6 de la tarde. Y empieza la jornada nocturna. Hoy, ¿qué pasa en verdad? Para que entiendan cuál es la pelea es por 1.890 pesos o 3.600, 3.700 pesos. Un trabajador, entonces, esta nueva reforma dice que la hora nocturna en el recargo empieza a las 7 de la noche. Esto implica que si le traen de 7 en adelante, trae un recargo del 35%. ¿Cómo es el código en Colombia? En Colombia la gente, generalmente la mayoría de personas empiezan a las 8 de la mañana a trabajar o a las 7 de la mañana y a las 3 o a las 5 han terminado. Es decir, la hora extra va a ser para aquellas personas que y solamente se pueden hacer 2 horas extra. Es decir, que se terminan a las 5, es de 5 a 6, de 6 a 7. No alcanzó la hora extra. ¿Quién la va a alcanzar? Quien trabaje de 7 a 8. ¿Sí? De 7 a 8. ¿Cuánto es el recargo, Mena? 1.890 pesos, hombre. O sea, son miserables, les dicen las finales, son miserables. 1.890 pesos no van a empobrecer un empleador, pero 1.890 pesos sirven para mañana, para el otro día, 2 buñuelos, 2 huevos y un café para desayunar un pobre en Colombia. Y es lo mínimo, es que la gente que trasnocha, la gente que tiene esa hora extra de 7 a 8, esa gente deja de ver a sus hijos. En Cali, en Medellín, en Bogotá, la gente está demorándose 2 horas para llegar a su casa. Es un trabajador en Cali que haya esa hora extra de 7 a 8, puede llegar a su casa a las 10 de la noche y sus hijos ya están dormidos, no alcanza a verlos. Y eso no vale 1.800 pesos. Y eso solamente son 1.800 pesos. Para los trabajadores nocturnos, entonces, que arranca a las 6 de la tarde, el señor va a tener un incremento de 3.700 pesos. Es decir, un vigilante que acaba su vida trasnochando, estudiando cosas que no son de él, que tiene que arriesgar su vida, oígase bien, el recargo solamente van a ser 3.700 pesos. Y entonces decía, y eso calculo, pero las únicas empresas de Colombia, las empresas más grandes, son las empresas públicas, el ejército, la policía, el magisterio, son quienes cuentan con más personal para poder vincular. Entonces no es cierto lo que dice, pero es un acto de justicia y ellos van a defender los intereses de los empresarios hasta 1.800 pesos. Eso va a ser un tema fuerte entre nosotros, porque nosotros no vamos a ceder en que los trabajadores colombianos tengan el reconocimiento, el derecho y justicia que tienen que han perdido. Y en eso van a hacer ellos todo lo posible para que no les puedan hacer 1.890 pesos. También establece contenidos esta ley en materia de estabilidad, de ponerle freno en alguna medida a la contratación basura, a los contratos que se han venido generalizando en nuestro país, aunque se admite también otras modalidades de contrato, pero se hace énfasis en la contratación a término indefinido, ¿no, representante? Sí, totalmente. Es decir, una de las cosas que queremos, por ejemplo, es eliminar ese tipo de contratos que están haciéndose de prestación de servicios que son desfiladísimos. Hasta hay gente que la tiene esclavizada laboral políticamente. Lo que pasa en la alcaldía de Santiago de Cali, lo que pasa en la gobernación del Valle, lo que pasa en distintas alcaldías del departamento y del país, es que muchas personas se ven obligadas a un contrato laboral que es de prestación de servicios que no es laboral. Los ponen a marcar tarjetas, los trabajan hasta más de la jornada laboral. Tienen que trabajar hasta los sábados o los domingos y no les pagan ni la seguridad social. Entonces, creo que ya, aunque la jurisprudencia de la Corte en algunos casos laxa frente al tema de los contratos con las alcaldías y con algunas empresas, creo que vamos a delimitar muy bien esta funcionalidad, esta operatividad, digamos, el orden jurídico y el derecho del contrato. Esto quiere decir, quien tiene que ir a marcar tarjeta, quien tiene una jornada laboral, tiene un contrato laboral. Y ese contrato laboral en Colombia implica que debe tener seguridad social, implica que debe tener sus vacaciones, su prima, que deben de pagarle, deben de pagarle la salud. Pero lo que estamos viendo es una forma de cómo precarizar el trabajo. De hecho, algunos del Centro Democrático están planteando que hay que tener un mínimo diferenciado, lo cual no vamos a estar de acuerdo nosotros. Alguien gane más del mínimo en Colombia. Por el contrario, debería pagarse en algunas regiones más. Yo voy a poner un ejemplo.
En la costa pacífica, una Coca-Cola, un pan, una libre de carne vale 2 veces los que vale Santiago de Cali. Entonces allá el mínimo no puede ser lo mismo. Sin embargo, estamos hablando sobre el mínimo. Entonces, en ese los contratos basura esperamos que, digamos, podamos delimitar, no se va a poder eliminar la figura, pero sí delimitarlo claramente cuando en verdad existe. Y ojalá, estamos tratando en la reforma, que es una sorpresa, que desaparecerlos, de decirnos los entes públicos del Estado colombiano no deben tener contratos basura. El Estado colombiano debe tener contratos que den de garantías a los trabajadores. Pero si el Estado no lo hace, ¿qué podemos pedirle en particular? Si el Estado colombiano, que nos representa a todos, no tiene la capacidad y la habilidad de respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿qué podemos pedirle a esas personas? Y vamos a tratar de hacer todo lo posible por eliminarlos. Esa es una importante apreciación, porque pues, una de las luchas que ha dado el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical a lo largo de la historia reciente es por la estabilidad laboral y acabar con esa contratación a término fijo que está convirtiendo contratos de obra, contratos por ejercicio determinado en la generalidad. Y ahora entonces cualquier trabajador lo quieren contratar mediante esa modalidad que es bastante dañina para los derechos de los trabajadores. Otro tema que tenemos de la coyuntura, representante Alejandro Campo, es el de uno de los puntos de debate más importantes en el reciente Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales que se llevó a cabo en la ciudad de Armenia hace 2 semanas, y en el que usted tuvo la oportunidad de participar al lado de otros congresistas del Pacto Histórico y otros funcionarios del gobierno nacional. Allí se propuso la ley de tercios. ¿Qué es la ley de tercios? Pues es la distribución de todo el presupuesto que destina el Estado, no solo el gobierno, para la atención de las comunicaciones. Entonces, decía el presidente de la República en esta reunión a la que asistimos y en la que estuvieron más de 1.500 personas de diferentes medios alternativos comunitarios y gente interesada en la comunicación popular, el presidente explicaba que pues 1/3 era para los medios tradicionales que tanto protestan por la pauta, otro 1/3 para los medios digitales y otro para los medios alternativos. Pero esto tiene un trámite en el Congreso de la República, aunque él adelantaba que se tenía que empezar a desarrollar ya desde el gobierno en el ámbito ejecutivo. ¿Cómo visualiza usted, representante, esta iniciativa que surgió de este encuentro y cuál sería su futuro en el Congreso? Bueno, lo primero, estamos en base a una directiva presidencial. El presidente lo va a hacer por decreto. Esa posibilidad, digamos, no depende necesariamente de una ley. Podemos impulsar la ley, pero mientras tanto, mientras este año en la presidencia se comprometió a hacerlo, no sabemos el que hace con el tercio, pero se llama con un 15% de lo que queda, y el otro año hace el tercio. Para eso no necesitamos ninguna ley. Sin embargo, vamos a desarrollar una ley para que a futuro, es decir, 2027 en adelante, el Estado esté obligado, que no esté el presidente Petro, pero que haya la necesidad y el compromiso de que eso tiene que hacer. Porque si no, efectivamente se van a volver a mandar al ostracismo a los medios alternativos, a los medios comunitarios, que además muchos de ellos tienen las mismas restricciones y obligaciones que los medios grandes. Entonces, por ahora va a ser el presidente, el ministerio de la Justicia, que van a emitir una resolución. Hoy están tanto ellos como nosotros solicitando a cada ministerio cuánta plata tiene para publicidad, cuánta plata tiene en campañas promocionales, para establecer el valor y decir cuánto de eso va. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Debe ser muy atento a eso, es decir, a cuánto les va a dar y a quiénes. Se calcula alrededor de 5.000, más o menos, de 5.000 medios alternativos o comunitarios. Ojalá podamos cubrirlos a todos, que es la idea, porque hay medios como el Quillo, menos por su arte chaqueta aquí hoy, porque me estoy entrevistando, la posibilidad de verdad mostrarle al país otra verdad, otra cara, otra realidad,
Eso es parte de informar. Hoy tenemos un problema comunicativo con los grandes medios, y es que muchos opinadores del país que hablan por medio de ellos están enfatizados contra el gobierno. Miren nomás lo que les pasó a lo que nos pasó estos días, esta semana, con la noticia de la COP16. Es lamentable que se pueda discriminar a Cali de esa manera, que se pueda atacar de esa manera solo por odio político, o cuando fue en acto la gente dijera que es la verdad. Entonces, y no solo es político, es que, por ejemplo, los lugares más apartados del país, hay municipios donde solo funciona la emisora comunitaria, donde funciona el canal de Facebook, el canal de YouTube, y esas personas, como tú y como otros, me han sido capaces de levantar su voz y denunciar a muchas personas corruptas, bandidos, mafiosos. Y el municipio más pequeño y más alejado, que es más ausente de justicia, de seguridad y de policía, y esa gente arriesga su vida, hace una labor increíble por informar tanto la corrupción como lo que pasa en el barrio, las horas de cumpleaños, porque los grandes medios tienen una agenda política, una agenda económica, y ellos seleccionan qué noticias tienen que dar. Y es lógico también, somos mil municipios donde solamente hay noticias de 15 municipios del país que con noticiero. Sí, pareciera, digamos, a mí me gustaba antes, había un canal que todo el día daba noticias. Entonces ya necesitamos descentralizar la información, democratizar la información. Yo creo que el permitirnos hoy, por ejemplo, nosotros entregar, por ejemplo, muchas licencias de radio comunitaria con mayor alcance, creo que se van a dar redes, creo que haber muchísimo, podemos democratizar muchísimo la radio, democratizar más la televisión, ayudar a otras producciones. Yo les decía a los de los canales, por ejemplo, de televisión, casos y valles, decían, hombre, si nosotros tenemos que hacer algo, porque creo que desde mi valle podríamos tener novelas, series, dramas, películas hechas desde mi valle. Mi valle eran, además, los reyes del cortometraje. Teníamos uno de los maestros más importantes de Latinoamérica acá en el tema de que hizo escuela audiovisual, y hoy hasta los archivos audiovisuales del país están perdiendo. Entonces yo sí creo que uno mira otros países, Francia, España, hasta Estados Unidos, y mira cómo canales universitarios, canales comunitarios de ciencia tienen un público y hacen cosas buenas. Yo creo que en Colombia, si el Estado ayuda, muchos medios alternativos, comunitarios, universitarios, diferentes, van a hacer cosas maravillosas para informar y en algunos casos entretener el país. Sí, consideramos que es muy importante esta propuesta, así como la propuesta relacionada con la ampliación del espectro electromagnético para que puedan crearse alrededor de 200 nuevas emisoras comunitarias, que ojalá, si se hace esto, queden en manos de gente que realmente esté vinculada con la comunidad y que no sirvan para nutrir, como muchas de esas emisoras que solo tienen ese rótulo de comunitarias, que se vuelven emisoras comerciales, y además de ello emisoras que se convierten en megáfono de politiqueros de las áreas en las que se escuchan. Estas son propuestas muy importantes surgidas de este encuentro. Nosotros desarrollamos este esfuerzo, este ejercicio de comunicación alternativa y contrahegemónica de periodismo libre y de periodismo libre en vivo en este canal de YouTube y también en nuestro blog, pues sin ninguna pauta y sin pedirla y sin pedir contrato y sin pedir pauta, porque ese nunca ha sido nuestro propósito. Nuestro objetivo siempre ha sido, usted lo sabe, representante, el de aportar desde la ética periodística y desde el compromiso social, pues a que en Colombia se pueda difundir la verdad, porque estamos en manos de una dictadura mediática, de una dictadura de los medios hegemónicos que hacen y deshacen. Y a propósito de lo que usted mencionaba sobre la forma infame como desde la FM de RCN trataron a la COD y trataron a la COD 16 y trataron al canal regional Telepacífico, pues nos gustaría que nos ampliara el pronunciamiento en relación con este hecho que ha lastimado a muchísimos sectores de la sociedad vallecaucana, que es una afrenta contra la sociedad vallecaucana. Ya en alguna otra oportunidad, otro de los gurúes, entre comillas, intocables de la radio en Colombia, el señor Néstor Morales, en otro espacio de la ultraderecha como es Blue Radio,
pues había agredido a la población de Buenaventura diciendo que cómo era posible que ahí llegara un transatlántico con turistas que no se lo merecían. O sea, hay una posición no solo clasista, sino racista, segregacionista, centralista, arrogante de la radio hegemónica santafereña especialmente. ¿Cuál es su pronunciamiento en relación y su llamado en relación con esto que ha golpeado y ha herido el sentimiento de los vallecaucanos? Bueno, muy triste. Uno no entiende cómo hayan personas que quieran resaltar cuando la cosa es en otros países, y les parece importante cuando en otros países es y cuando el presidente va, pero minimicen cuando se hace en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. O sea, eso es ser irracional, eso es ser antipatriota, anticolombiano, eso es no tener, digamos, lógica y coherencia con las cosas que suceden en Colombia. Es el evento más importante de los últimos 30 años. Y yo creo que más hacen algunas personas en tratar de quitar la importancia a la cosa. Lo segundo, como miembro, como ciudadano de Cali, estoy aterrorizado de ver cómo desprecian o cómo maltratan nuestra ciudad, que no hacen comentarios innecesarios solamente por odio político. Y es lo que estamos viendo entonces el papel de cómo hay que atacar un gobierno de cualquier manera, lastimar a todo el mundo, porque la idea de un sector político y económico es recuperar el poder. Y para eso están dispuestos a todo hallarse por delante un departamento como el Valle, una ciudad como Cali, hacer que Cali no sea una ciudad amable para este evento, a generar una mala sensación en la ciudad, y creo que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que el tiempo nos dará razón y por suerte el pueblo colombiano está viendo la idea como están atacando el gobierno y a todo aquello que necesita el gobierno, con los que estamos viviendo con el tema de la COP16. Deseamos un municipio de idea de la mayor diversidad con el Pacífico. Y creo que si lo podemos aprovechar, tendrán cosas muy importantes para Colombia. Y ya son aquellas personas que no estén enfocadas en que a Colombia le vaya bien, sino que a Colombia le vaya mal. Sí, lamentable lo que ha ocurrido, pero por eso hablamos de que estamos sometidos a un bombardeo de lo que denominamos desde Periodismo Libre la hegemonía de los medios comerciales y corporativos, que se constituye en una dictadura mediática. Finalmente, el presidente de la República estuvo recientemente en las Naciones Unidas, hizo una serie de planteamientos muy importantes, pero notamos que en el fondo el presidente estaba bastante decepcionado de la falta de ejecuciones contra la violación de derechos humanos y contra la guerra y la agresión a los pueblos, a propósito de lo que está ocurriendo, de ese infame genocidio que perpetra el régimen de Israel en Gaza y ahora en el Líbano. ¿Usted qué opina? ¿Cómo vio, cómo percibió el discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas, quien finalmente dijo que ya no tenemos que conversar con los gobiernos hegemónicos, sino que tenemos que combatir a la oligarquía global y llegar a acuerdos de acción entre los pueblos? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el discurso del presidente fue muy bueno. Creo que tuvimos unas Naciones Unidas, además una sesión de Naciones Unidas con discursos importantes, donde se vio no solo lo de Petro, sino lo de Milei, lo de Bukele. Creo que fueron discursos antisonantes. Creo que fueron discursos que permiten conocer la idea política, la ideología política y la intencionalidad política de cada gobierno. Creo que Petro es un valiente. Yo les decía estos días en una entrevista, yo me siento orgulloso de ser un presidente en pantalonudo que fue capaz de criticar a Trump, que es capaz de los niños para plantear lo que hay que hablar. Además, en un momento donde no puede dar vacilación en lo que pasa.
tenido discusiones porque yo les decía a algunos, la tarea de un demócrata no es solamente criticar, yo soy la vez como está haciendo la defensa, sino que criticar a Bukele es importante porque se reeligió sin que esa figura existiera en la Constitución y obligando a las Cortes casi a punta de fusil a cargo. Es criticar a Trump por desconocer los resultados, por querer tomarse el Congreso y por lo que está haciendo en contra de los latinos y de nosotros los colombianos. Es que los latinos, o sea, lo que los haitianos vivimos los colombianos, los sudacos, como les llaman en Europa. Y creo que el discurso del presidente Petro de poder condenar el genocidio es de las cosas más valientes que hizo en Naciones Unidas, de decirle al mundo que no podemos taparnos los ojos mientras están acabando con Palestina, con el Líbano, y que uno no puede, lo que no fue terrible. Y que mucha gente prefiera que mucha gente prefiera la razón al genocidio. Creo que eso está mal. Creo que Petro, nuestro presidente, a las Naciones Unidas y cada vez ha visto o ha hecho ver mejor, es la palabra apropiada, creo yo, ha hecho ver al mundo las cosas que no quieren ver. En el pasado fue el tema de la droga, que fue el tema del genocidio, el tema, un discurso muy apasionado, me parecía más muy bien estructurado, como siempre dijo el presidente, lo que le habla nosotros al mundo. Y que hoy tenemos un presidente que el mundo, muchas personas del mundo admiran por su coherencia, por su inteligencia, por su llamado a la humanidad. No como antes, yo recuerdo las vergüenzas que nos hacía pasar Duque, cuando iba a Duque y le decía al rey de España, salí del presidente Uribe. Oye, dígame, qué vergüenza, era muy sincero. O cuando le dijo a los Estados Unidos que les agradecía en su lucha por nuestra independencia. Hágame, el tipo ni siquiera sabía que no dio la independencia. Entonces, obviamente hay un cambio grande, el cual los colombianos debemos sentirnos orgullosos. Así es, representante Alejandro Ocampo. Muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y por entregarnos sus opiniones sobre la coyuntura política en Colombia y en relación con las intervenciones del presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios en ocasión de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Muchas gracias, representante. No, ustedes gracias por la invitación, Mena, que sigan haciendo este periodismo magnífico y fantástico. Hasta pronto. Muchas gracias.